Buenos días, mi nombre es Oscar Fabián Neira Cortés, soy estudiante de segundo semestre de Economía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión voy a presentar mi trabajo de la fase 5, evaluación final del curso Doctrinas Económicas. Comencemos por las escuelas del pensamiento preclásicas, las cuales teníamos el mercantilismo, que tenía un enfoque sobre que la riqueza de un país se medía sobre su cantidad de oro o de plata o esa acumulación de metales preciosos. Y la fisiocracia, que tenía una reacción al mercantilismo, que nos decía que la tierra era la única fuente de riqueza de un país. Seguimos con la escuela clásica, la cual tuvo una duración del siglo XVIII al siglo XIX, con el principal autor que fue Adam Smith. Él nos decía que el mercado se autorregula mediante la mano invisible. Tenía otra teoría o otro principio del valor trabajo, el cual nos decía que el valor de un bien depende del trabajo que se incorpore. También tenía otro principio, el cual era la libre competencia y la mínima intervención estatal. Vuelvo y repito, uno de los principales representantes o autores fue Adam Smith, o también fue David Ricardo con su teoría de la ventaja corporativa. Seguimos ahora con la escuela neoclásica, la cual tiene finales o comienzos a finales del siglo XIX. ¿Qué nos decía la escuela neoclásica o qué principios tenía? Pues primero que los precios se determinaban de acuerdo a la oferta y la demanda y a la competencia perfecta ideal. Sus principales exponentes fueron Alfred Marshall y Karl Megner. Llegamos ahora al keynesianismo en el siglo XX, que tenía unos principios muy interesantes. Por ejemplo, la demanda agregada que impulsaba la economía y pues que el mercado no siempre se regulaba solo. Y también la intervención estatal para combatir el desempleo y las recesiones, como las políticas fiscales y la monetaria activa. También tenía otro principio como lo era la paradoja del ahorro, que trataba de decir que ahorrar empeora la recesión. El principal representante fue John Keynes, que tuvo una teoría general por el interés y el dinero en 1936. Llegamos ahora a la ortodoxia, que se fijó o se creó o se comenzó a implementar desde la segunda mitad del siglo XX. Esta ortodoxia tuvo varias subcorrientes o tres subcorrientes principales, las cuales fueron el monetarismo con Milton Friedman, la nueva economía clásica de Robert Lucas y el censo de Washington en los años 90, que esta trataba sobre privatizaciones, sobre liberalización y austeridad fiscal. Y así llegamos ahora a la heterodoxia económica del siglo XX y el siglo XXI, que tiene pues varias políticas interesantes para lograr hacer uno de la economía o de las empresas un poco más sostenibles, o como por ejemplo con economías feministas, con economía ecológica, teniendo en cuenta temas del marxismo y la economía institucional. Entonces eso va, digámoslo, con un poco más de ideas pensados a tener un desarrollo sostenible de la economía para que podamos ayudar a estas nuevas tendencias que son importantes para lograr tener un mejor futuro en lo económico y en lo ambiental y en lo social. En conclusión, digamos lo que todas estas escuelas económicas pues, reflejan un estudio o un plan de acción ante una crisis económica o ante crisis económicas con cambios técnicos, con debates ideológicos. También nos ayuda a tener herramientas para los desafíos que tenemos en el siglo XXI, como la desigualdad, el cambio climático y las finanzas globalizadas. Bueno, pero ahora estas escuelas económicas se han visto reflejadas
en nuestro país, en políticas de nuestro país o en acciones de nuestro país? La respuesta es sí. Desde el keynesianismo, comencemos por ahí, tuvo un desarrollo industrial desde los años 1950 hasta el año 1970. En plena posguerra, el gobierno optó por crear el modelo EASY, que significa industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, era una política proteccionista que quería cambiar las importaciones por industrias y nacionales para generar empleo, para generar nuevas empresas en Colombia. También la intervención estatal sirvió para la creación de Ecopetrol en el año 1951. También se creó la ANDI en 1954. También gracias a a esta política keynesiana se pudo crear la carretera panamericana, y pues que todo este conjunto de políticas hizo que el país tuviera un crecimiento industrial del 5% en la década de los 60. Entonces, es un claro ejemplo de que una política sí nos puede funcionar o puede funcionar para sacar a flote a la economía nacional. Otra de las ideas que se implementaron en Colombia de las escuelas del pensamiento económico fue el censo Washington entre la década de 1990 al 2000, es decir, ese periodo de tiempo, digamos lo que en el periodo de gobierno de Gaviria, del expresidente Gaviria entre los años 1990 y 1994. ¿Qué reformas tuvo? La apertura comercial, las privatizaciones, la independencia del Banco de la República en 1991, una flexibilización laboral con la Ley 50 de 1990, que tuvo unos resultados como el crecimiento del PIB del 4 al 5% en la década de los 90, aún con una crisis financiera en 1999, pero pues creció la desigualdad, que subió del 0.5 al 0.8 anual. En la década del 2000 al 2010 tuvimos un caso muy importante en Colombia, por así decirlo, que fue tener un periodo de ortodoxia, pero pues con un rostro más humanitario, porque pues tuvimos una explosión de, por así decirlo, de petróleo y de carbón, y pues con la seguridad democrática, pues que tuvo una influencia como el monetarismo pragmático. La meta de la inflación era el 4%, y con la tasa de intervención del Banco de la República, y pues también el superávit fiscal, que bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe fue la regla fiscal del 2003. Pero pues también tuvo un enfoque muy social, porque pues en el año 2003, 2004, 2005 se creó el programa de Familias de Acción. Entonces sí fue un modelo muy ortodoxo, pero pues muy también eh, enfocado a lo social. Y pues esto tuvo unos datos muy buenos, como fue la reducción de la pobreza del 45 al 34%, pero pues también la extracción y la dependencia de los minerales como el petróleo, o también pues, de los materiales como el carbón, pasó de ser del 20% al 50% en sus explotaciones. Y pues ya llegamos al modelo de la heterodoxia. Tenemos que ya el boom o la explotación del petróleo y del carbón tuvo que bajar o bajó. Pues también hubo unas protestas sociales, y pues como todo, casi todo el mundo lo vivió, tuvimos una pandemia. Em, Hubo políticas o unos acuerdos mediante eso, que fue algo muy importante y muy bueno para el país, como fueron los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en el año 2016, y hubo una reforma tributaria en el año 2022, donde tuvo un impuesto a los patrimonios más altos. También hubo una economía ecológica, que fue la transición energética para tener para las energías renovables.
y pues también criticaron el neoliberalismo con las protestas del 2019 y del 2021, y pues el gobierno del actual presidente Gustavo Petro intentó reformas agrarias y a la salud. Mi nombre es Oscar Fabián Neira y este fue mi trabajo para la materia de economía. Muchas gracias.